una nueva emisión de Periodistas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Buenas noches, Paula. Buenas noches, audiencia. Les damos la bienvenida a un día que va a estar cargado de análisis y reflexiones políticas, porque vamos a analizar cómo repercute la elección de Marcos Juárez. Usted que nació por estos lugares. Allí, exactamente. Claro. ¿Cómo repercute esa elección en el modelo Hacemos por Córdoba? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó ayer en Marcos Juárez y la derrota de Hacemos por Córdoba, efectivamente? Pero antes vamos a escuchar una reflexión también de quien es el secretario académico de la Universidad Nacional de Villa María, el magíster Javier Díaz Araujo, quien reflexionó a nuestro pedido sobre la educación a distancia, y esto nos decía. Bueno, yo creo que habría que dividir el análisis de la educación a distancia en el sistema universitario argentino en una etapa pre-pandemia y una etapa post-pandemia, ¿no? Por obvias razones, pero sí decir que nuestra universidad tomó la decisión institucional, de la mano de la gestión del rector Luis Negretti, apenas comenzado, ¿no? Estamos hablando del año 2017, en donde el sistema universitario habría generado una nueva norma de funcionamiento de lo que es la modalidad a distancia. En ese marco, cada una de las universidades tuvo que crear su sistema institucional de educación a distancia, su SIED, y en ese marco ir a la aprobación de CONEAU para posteriormente comenzar con el dictado de carreras de grado, pregrado y posgrado. En ese marco nosotros cumplimos con todas esas exigencias, construimos una identidad institucional distinta de las otras universidades que está expresada en nuestro CIED y que dio lugar a la creación de las primeras carreras. Algunas carreras que ya venían con objetivos de aplicar esa modalidad, como era la carrera de desarrollo local, y luego un público muy particular que son los ciclos de complementación curricular, que encuentran a sus estudiantes, a la mayoría de sus estudiantes, en etapas de trabajo y de obligaciones familiares que fueron muy significativas, y así que se constituyeron las primeras carreras de la universidad. Hoy, el espacio de la modalidad a distancia, o mediada por tecnologías, luego de la pandemia adquiere una nueva relevancia porque entra en discusión respecto de las posibilidades que brinda acompañando a la presencialidad, ¿no? Tal vez la pandemia, uno de sus impactos más positivos fue eso, hacernos comprender a las tecnologías desde otro lugar y a la educación también mediada por tecnologías desde otro lugar. Yo creo que estamos en un debate en el sistema universitario que es muy importante porque va a sentar las bases de lo que significa la modalidad mixta, híbrida y de todas las otras denominaciones que adquiere para los próximos años. En ese marco creo que es muy importante no romantizar ninguna modalidad y en ese marco también entonces debatir en cada una de las disciplinas, en cada una de las áreas disciplinares, cuáles son las posibilidades que nos permite la incorporación de la tecnología, la virtualidad, sin atentar contra los beneficios y las características que tiene la modalidad presencial. Es decir, siempre hablamos de la necesidad de una construcción de una ciudadanía universitaria, que es más que la posibilidad de cursar una carrera. Bueno, hay aspectos de esa ciudadanía universitaria que se ven dificultados con la virtualidad. Lo mismo con algunas cuestiones tecnológicas como la acreditación de la identidad y aspectos que tienen que ver con la oralidad, etc. Entonces yo siempre digo, bueno, es muy importante que esto suceda, hay que ver cuánto y cómo y en qué carreras es posible incorporarlo para mejorar en cualquier caso y nunca atentar contra la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Bueno, esta reflexión tiene que ver con que parte de las propuestas académicas de nuestra Universidad Nacional de Villa María, tal como decía quien es precisamente el secretario académico de nuestra universidad, tiene que ver con las tensiones de esta época, marcada en un momento clave en donde muchos estudiantes están decidiendo qué estudiar y este es uno de los ejes que se está analizando en los ámbitos educativos universitarios. Pero pasando al tema que decíamos nos convoca desde lo político, está en nuestros estudios el profesor Gerardo Russo, bienvenido, jefe de asesores de la Municipalidad de Villa María, y una persona que también esta semana presenta un libro y que tiene que ver con esto de poder leer, poder reflexionar. Estas son contextos, son coyunturas, pero tiene que ver también con la historia. Y usted es un referente de esa historia. ¿Cómo le va? ¿Cómo analizamos esta elección de Marcos Juárez? Bueno, buenas noches, Paula, Mariana, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, vos me diste pie para decir que
Mi profesión es la de historiador. Nosotros los historiadores necesitamos a veces retirarnos un poquito más en el tiempo para hacer un análisis más profundo de los sucesos o los procesos económicos, políticos, sociales. Entonces, digo, mi análisis no va a ser de un politólogo, que por ahí está mucho más acostumbrado a hacer un análisis sobre sucesos recientes. De todos modos, bueno, creo que lo de Marco Juárez ayer fue de alguna manera, no fue previsto el resultado electoral que se terminó dando. Si bien había algunos estudios que daban a cierta paridad en los últimos días, nadie esperaba que la diferencia para la candidata de Cambiemos fuera tan grande. Eso creo que fue un baldazo de agua fría, sobre todo para el oficialismo político provincial. Creo que no esperaba este resultado, con una diferencia de tal magnitud. Sin lugar a dudas que esto va a tener y tiene un impacto puertas adentro del oficialismo cordobés, ¿no? Tendrá que repensar algunas estrategias políticas electorales de cara al futuro. Sin duda es un freno a Schiaretti, palabras más, palabras menos, es un freno a que no es posible traer a alguien de otro espacio, porque quien Hacemos por Córdoba adoptó como candidata venía del propio riñón del PRO y trató de gestarle en su entorno el peronismo apoyando o acompañando a esa candidata extrabarrio, como se decía en los partidos de fútbol. Digo, ¿esto le pone un freno, un límite a cualquier intención del gobernador de alguna fórmula similar ejecutar en algún otro lugar de la provincia? Sí, antes de contestarte esta pregunta, déjame decir un par de cositas más. Cuando uno gana una elección o la pierde, en una victoria o una derrota, no hay una sola causa. Digo, la derrota o la victoria en el caso electoral, como en cualquier otro proceso, es multicausal. O sea, más allá de la estrategia que haya tenido el gobernador, aquí también seguramente en el resultado influyó lo que a mirada de la gente de Marco Juárez debe haber sido una buena administración municipal, seguramente. Porque si no, no se explica tamaña diferencia. Se puede explicar un resultado, pero no un resultado tan amplio si la gestión de De la Rosa hubiera sido mala. Me parece que ese también es un elemento a tener en cuenta en ese resultado electoral. Y por supuesto, esto es lo que vos decís. Digo, me parece que el peronismo tiene que repensar las estrategias electorales, debatir puertas adentro, qué es lo que le está proponiendo, le estamos proponiendo a la sociedad, porque si nuestro discurso, nuestras propuestas van a ser muy similares a las del adversario político, es cuando vos querés leer un libro o leer una fotocopia. Vos vas a buscar leer el libro, vas a buscar leer el original, no la fotocopia. A mí me parece, más allá no quiero hacer juicio de valor con respecto a la candidata que llevó Schiaretti en Marco Juárez. Lejos de mi intención es esta. Pero digo, si vos llevas una candidata que hasta hace 6 meses atrás pertenecía al oficialismo en Marco Juárez, la haces candidata de tu espacio político, seguramente, o es probable, que a muchos peronistas esto no les haya gustado demasiado, porque ¿en qué te estás diferenciando? ¿Qué modelo distinto de ciudad vos le estás proponiendo, en este caso, a la gente de Marco Juárez, si prácticamente te mimetizaste con el oficialismo, un oficialismo que desde el punto de vista político del peronismo debería tener diferencias muy marcadas? Entonces a mí me parece que eso obliga al peronismo provincial a repensar sus estrategias políticas, repensar sus discursos y repensar cuál es el proyecto de ciudad, en algunos casos, o de provincia que le va a estar proponiendo a los cordobeses. Y bueno, en eso también si hablamos, seguramente vos tenés tu lectura, pero de ganadores y de perdedores, sin dudas, Schiaretti, Mazzei, digamos como quien fue el encargado, digamos, del territorio de Marco Juárez, están en esa lista de los perdedores.
Y también ese modelo Córdoba, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? Que tiene que ver con una referencia del modelo Córdoba o de esa vía del centro que pretende Schiaretti plantear a nivel nacional también. Sin lugar a dudas, en toda elección, vuelvo a reiterarte, hay ganadores, hay perdedores, hay atenuantes, seguramente algunos son más responsables que otros. Alguien tomó la decisión de que el peronismo de alguna manera no llevara un candidato, en este caso una candidata, y te vuelvo a reiterar, no quiero abrir juicio de valor con respecto a la persona que encarnó la propuesta del peronismo en Marcos Juárez, pero si vos llevas a alguien que hasta hace poquito pertenecía al oficialismo, yo supongo que algún sector de los peronistas de Marcos Juárez no deben haber estado muy de acuerdo con ello, y en este tipo de casos uno tiene que buscar al principal responsable de este tipo de estrategias, ¿no? También hay algunos, cuando yo te decía la cuestión de los historiadores y demás, hay algunos datos que en mi caso no manejo. Votó el 69% del padrón electoral. Para una elección municipal es una votación baja, y sobre todo cuando está tan polarizada la elección como fue la del domingo pasado. Hubo prácticamente un 5 y pico de entre voto nulo y voto en blanco. Sí. Y un 10,4 de indecisos. Bueno, esto también es importante porque uno no puede decir toda esta gente iba a votar de determinada manera. Pero bueno, está marcando una merma en la participación popular en las elecciones y un descontento que también quienes realizamos política tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, la gente con su no participación o con su baja participación está dando un mensaje a los sectores o a los actores políticos de Córdoba. Te quería preguntar cómo iba a impactar en Villa María, pero no quiero perder lo que acabas de decir porque me parece realmente muy relevante. Y es esto, vos lees que la baja de participación es como la forma de manifestación de las y los ciudadanos, es decir, bueno, la política no me está dando las respuestas que yo espero. Siempre ha habido un sector de la sociedad, siempre ha habido quienes no van a votar, abstención en las votaciones y demás. Pero bueno, desde hace un tiempo esta parte, esto no es nuevo, desde hace ya varios años, nosotros estamos viendo que hay una merma en la participación. Sería necio no reconocer esto, sería no leer lo que está pasando en la calle. Me parece que la política tiene que leer esto, tiene que, en función de esto, producir los cambios que tenga que producir, fijarse por qué nos está pasando esto, por qué la gente no está votando, cuál es el descontento, cuáles son aquellas cuestiones, aquellas necesidades que tiene una parte importante de la población a la cual no le estamos dando respuesta. Y fíjate vos, es tan importante esto porque también te demuestra de por qué fallan tanto los encuestadores. La política está en la calle. Basta de hacer política a través de encuestas. La sondeocracia. Exactamente, o sea, nos quedamos tranquilos porque viene un encuestador o una encuestadora, con los cuales no tengo nada, pero nos dice que nos está dando tanto. El mejor sondeo es cuando vos golpeás la puerta de un vecino, te sentás, te tomás el tiempo de hablar, de escucharlo, de ver cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades, qué le está pasando, y ahí realmente vos palpás lo que está pasando en el subsuelo de esa sociedad. ¿Y en Villa María se está haciendo ese trabajo, Russo? Bueno, ese de cara a cara, el vecino, el puerta a puerta. El peronismo lo ha hecho siempre. Si ha sido uno de los fuertes que ha tenido el peronismo en esta ciudad, es ese cara a cara, ese tener unidades básicas en los barrios de la ciudad. Si vos me decís es suficiente hoy, probablemente no. Probablemente tengamos que reforzar los esfuerzos, los esfuerzos, caminar más, salir quienes estamos en oficinas, salir de las oficinas, volver a golpear, volver a hablar con el vecino, porque seguramente hay muchas demandas, a pesar de lo pujante que es la ciudad, de un municipio que hace cosas hace muchísimo, pero seguramente hay demandas insatisfechas que podrían ser satisfechas si nosotros estamos más atentos a eso. Recupero la pregunta que había quedado pendiente. Esto que pasó en Marcos Juárez ayer, ¿de qué manera podría repercutir en el peronismo villamariense?
Yo no sé si es extrapolable todo lo que sucede en otra localidad o si lo que sucede en Córdoba se puede extrapolar automáticamente a Nación. A mí me parece que existen particularidades que hay que tener en cuenta. En esto que vos decías, me parece, Paula, o fuiste vos, Mariana, que no se puede de pronto desde la provincia o a veces interceder o entrometerse en las decisiones de los territorios, porque no siempre esto es positivo. Y lo de Marcos Juárez seguramente es un ejemplo a tener en cuenta. Me parece que en nuestro caso, en nuestra ciudad, y desde mi punto de vista, porque además yo soy un militante político, Villa María está en otras condiciones, ¿no? Me parece que nosotros tenemos un municipio que está trabajando mucho, y lo de Marcos Juárez también nos deja una enseñanza. Y lo dije hace un ratito, seguramente la gestión municipal de Marcos Juárez fue buena y eso arrastró voluntades a favor de la candidata de Cambiemos, ¿sí? En este caso, en Villa María debería ser a la inversa. Yo creo que el municipio está haciendo una excelente gestión, más allá que seguramente hay cosas que no se resuelven, por ahí hay demoras, como toda gestión municipal. Pero eso debería darnos un piso importante a quien el día de mañana termine siendo nuestra candidata o nuestro candidato. Bueno, eso también es un dato, ¿no? Primera mujer intendente de Marcos Juárez, lo cual con 2 candidatas mujeres también hay que celebrarlo, ¿no? Abrir sin lugar a dudas, esa participación. Sí, sin lugar a dudas hay que celebrar esto, como hay que celebrar la elección en sí misma, más allá de los ganadores o perdedores. Cada vez que el pueblo emite su voto, su sufragio, que participa, es un granito más en la consolidación de la democracia, que estamos viendo la importancia de esto, ¿no? Porque no nos olvidemos que la sociedad están aflorando, ¿sí? Están mostrando su cara a aquellos sectores absolutamente antidemocráticos, de derecha y yo te diría fascistas, que lo que están pretendiendo es que el sistema democrático fracase y llevarnos a que la sociedad argentina entre en caos. Entonces me parece que esto de poder expresar que vos estás de acuerdo con algo o en desacuerdo con ese algo de manera democrática es fundamental para sostener este sistema en el cual todos podemos de manera pacífica expresar nuestras voluntades. Sí, dale, Paula, porque quiero recuperar, te tengo acá, no quiero perder la oportunidad. Vos el viernes presentás tu libro sobre la historia del peronismo. En 3 palabras, porque no tenemos mucho más tiempo, ¿cómo caracterizarías el peronismo en Villa María? ¿O cómo podría caracterizarse? Sí, yo lo que presento es el peronismo, el primer peronismo, el que se denomina peronismo clásico, muy diferente a la actualidad. Pero bueno, tuvo que ver con eso también en Villa María, ¿no? Dar respuesta a las necesidades de la gente, que en determinados momentos históricos son diferentes, porque hemos ido ganando, ganando derechos, ¿sí? Bueno, el peronismo hoy en Villa María debe mantener esa llama, el de estar atenta a las necesidades de la gente, y para eso nacimos, para resolver los problemas de la gente, para otorgar derechos de todo el mundo, en la medida de lo posible, sí. Cuando a todo el mundo no es posible, algunos ya tienen garantizados sus derechos, fundamentalmente por posición económica, para los que menos tienen, para los más humildes, para la clase trabajadora, formal o informal, porque hay mucha clase trabajadora informal, y sobre todo en estos momentos para aquellos que no tienen trabajo o aquellos sectores más vulnerables, que en muchos casos son las disidencias, son las mujeres, son los jóvenes. Bueno, tenemos que estar atentos a eso, si no habremos perdido el para qué nació el peronismo. Bien, cerramos entonces la participación en la entrevista con el profesor Gerardo Russo. En el editorial con Mariana vamos a seguir también, analizando esta situación política post-elecciones Marcos Juárez. Vamos a la pausa.
Bien, decíamos que tal vez tampoco se le pueda abordar toda la culpa a la demoscopía, digamos, a esa ciencia que estudia las opiniones que se expresan a través de los sondeos de opinión. Sin dudas, habrá que revisar el por qué estos estudios de opinión están alejados de lo que luego pasa en las urnas. Hay varias teorías que se pueden analizar, entre ellas también tiene que ver lo que se conoce como la espiral del silencio, es decir, cuánta gente evalúa a través de su epidermis social ese clima social y opera el control, digamos, el control de me guardo mi opinión. Es decir, las encuestas reflejan lo que dice la gente, es decir, dicen lo que dicen la gente, pero no lo que la gente opina realmente, siente y luego vota. Por lo tanto, esos números, esos porcentajes, por ejemplo, el caso de Marcos Juárez, en donde había una diferencia de 7 puntos aproximadamente en las últimas encuestas, por ejemplo, de CB Consultora, había que también analizar el 10,4% de indecisos. ¿Cómo se equilibran esos votos? Un 5% de votos nulos o votos en blanco. Y además lo que decía también el profesor Gerardo Russo, esa polarización tan fuerte. ¿Por qué? Porque además esa fuerte polarización hace que mucha gente quede huérfana, no sepa hacia dónde ir y tal vez en un entorno que es complejo, que es volátil, que es incierto, que es ambiguo, porque esto es lo que estamos viviendo actualmente en nuestras sociedades y más aún cuando pensamos en decisiones políticas, cuando todo es incertidumbre, hace que hayan esos cambios y que las encuestas, que son solo una foto fija en blanco y negro, no puedan hacer esa lectura, esa reflexión, ese contexto que implica el cambio, digamos, porque justamente los cambios están cada vez más acelerados. Decíamos, de una foto en blanco y negro que permite una lectura estática de un momento de la opinión pública, nos atraviesa luego la posibilidad a quienes hacen los sondeos de opinión de analizar y reflexionar en todos los colores y las gamas de colores que se puede descomponer esa fotografía. Por lo tanto, allí creo que también tenemos que comenzar y retomar, como decía Russo, y dejar de lado tal vez la sondeocracia y volver sí a la militancia cara a cara para escuchar, para tomar y para planificar. 5 subrayados. Voy a hacer yo, lo ha dicho claramente Paula, los sondeos fallaron, por lo menos en el caso de Marcos Juárez, como vienen fallando en distintas situaciones similares, fallaron. Pero yo voy a hacer 5 subrayados que dejaron como enseñanza este domingo que pasó en Marcos Juárez, que va a repercutir en toda la provincia, y también coincidiendo con algunos de los ejes que nos dejó para la reflexión el profesor Russo. Primer subrayado, freno de mano para Schiaretti. No va a poder hacer lo que quieren los territorios sin escuchar lo que cada uno de estos territorios tiene para decir, para proponer, para construir. No puede venir cual nave espacial desde arriba e implantar un modelo cuando en los territorios hay vida y hay mucha construcción. Segundo subrayado, también lo decía el profesor Russo, se percibe a partir de lo que pasó en Marcos Juárez que cuando las gestiones son buenas hay una elección por la continuidad, con algún matiz, con algún cambio mínimo, pero ¿para qué las fotocopias cuando está el original? Cuando las gestiones son buenas, la opción es de continuidad con mínimos cambios. Por el lado de Juntos por el Cambio, 2 subrayados también. El primero de ellos les demostró fuertemente el valor de la unidad. Fueron bajando a Marcos Juárez a lo largo de las últimas semanas los máximos referentes del PRO y de Juntos por el Cambio. Pruebas a la vista, les fue bastante bien. Segundo subrayado, les nació también un precandidato a algo. Es lógico que De la Rosa, que fue candidato a primer concejal, no se va a quedar en Marcos Juárez, sino que va a salir a disputar poder con el territorio bajo el brazo, porque ya tiene territorio, y algunos ya se animan a pensarlo como precandidato, por lo menos a vicegobernador. Y el último subrayado, ya lo decíamos la semana pasada, la prueba piloto Marcos Juárez, donde un intendente exitoso es candidato a primer concejal, acompañando a alguien de su equipo, ya como candidato a intendente, dio buen resultado. Mostró que los votos en ese sentido se pueden traccionar, a prestarle atención a esta prueba piloto Marcos Juárez,
piense que fue exitosa, insisto, porque seguramente la vamos a ver repetir en distintos lugares del interior provincial. En breve tendremos las respuestas a estos análisis. Y esto que decías, Mariana, tiene que ver también con el rápido reflejo de Martín Yarlora, que hoy podía ser ya como un pre-lanzamiento de su candidatura, que rápidamente tuiteó esto que decía Russo y que reforzabas vos, en donde es muy difícil, digamos, que los vecinos que avalan a una gestión exitosa puedan en ese momento definir un cambio. Fue rápido el reflejo, lo puso en las redes sociales, pero sin dudas tiene que ver con a ver cómo ahora se reconfigura ese Hacemos por Córdoba y también, como decía Mariana, cada uno de los circuitos y de los territorios que deberán darse esa posibilidad o no de la unidad para las propuestas. Grandes enseñanzas vinieron del sudeste cordobés, así que a tomar nota. Ella porque es de ahí, porque es de Marcos Juárez. Les agradecemos, como es habitual, que estén del otro lado de la pantalla, también a Erika Fecia, a Lilou y a Graciela por el maquillaje. Como es habitual, a los equipos técnicos de UniTV, a la gente del Espacio Audiovisual Sociales y a cada una de las personas que están del otro lado. No se olvide las repeticiones, por favor. Jueves y domingos a la hora 21:30. También por las redes de UniTV. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.